Muy buenos días. La Cámara de Industrias propone que, vamos a ver, el uso de los gases naturales se le da vara Recope. La Cámara propone que sea la empresa privada la que administre estos usos porque consideran que Recope no puede administrar bien estos recursos. ¿Qué nos puede decir el Recope ante este pronunciamiento? Bueno, quisiera referirme un poquito a la nota, digamos, que sacaron previamente, en donde el vocero de la Cámara equivocadamente menciona que esto sería como darle un cheque en blanco a Recope. Y no es así. Digamos, el expediente 20.641, que es la ley de combustibles que se pretende, o que está en la Asamblea Legislativa, bueno, tiene dos componentes. Uno que ya mencionaron, que es muy importante, que es la prohibición total en Costa Rica, o la derogación de la ley de hidrocarburos, para erradicar ya la posibilidad de que en Costa Rica se explore y explote el petróleo y el gas natural. Lo cual ha sido consecuente, y no es algo sacado de la manga, esto ha sido consecuente con la actitud que han tenido los últimos 4 gobiernos, ¿verdad? En cuenta el de don Oscar Arias, que fue cuando se hizo el trato para la refinería con CNPC, Compañía Petrolera China, que menciona el señor de la Cámara de Industrias. Pero el otro componente que tiene esta ley es la posibilidad de darle a Recope la investigación, estudio, investigación y desarrollo de nuevas energías para el país, combustibles más limpios y otras alternativas que podamos explorar. Esta posibilidad en nada le agrega costos a Recope, ¿verdad? Ni tampoco a los costarricenses. El problema que tiene la modificación propuesta en esta y en otras iniciativas que se han hecho, que aunque es bueno que Recope pueda incursionar en el estudio, en la investigación de nuevas alternativas para el país, no le da el cómo hacerlo, porque ciertamente si nosotros entramos en la investigación y en el desarrollo de energías alternativas como combustibles para el país, no podríamos cargarlo a la tarifa. Primero porque no es ARECEP quien regula esta materia, ¿verdad? Entonces sería imposible que nosotros solicitáramos a la ARECEP incluir en la fórmula de cálculo de precio los estudios y las investigaciones que Recope realizaría para estas energías alternativas. Por lo que la modificación legal o de lo que pretendería esta ley no sería, digamos, lo adecuado, porque no nos da las posibilidades financieras para desarrollar efectivamente una investigación. Entonces quedaríamos como cortos, digamos, en la posibilidad de darle al país energías alternativas. Bien, también tenemos con nosotros a don Carlos Montenegro, subdirector ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Don Carlos Montenegro, decía don Alejandro en la introducción que está mal el hecho de que ustedes digan que es un cheque en blanco, lo que se le estaría entregando a Recope si se le da o se le otorga el derecho de realizar estos nuevos combustibles. Sí, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Buenos días. Efectivamente, en la Cámara de Industrias venimos desde hace mucho tiempo monitoreando lo que pasa con los precios de ciertos insumos que requiere la industria para poder operar competitivamente en un mundo que es globalizado y en el cual Costa Rica pues, ha apostado por participar en los mercados internacionales. Entonces, monitoreamos pues, cómo es que ARECEP incorpora en las tarifas de los servicios públicos, tanto electricidad, agua como combustibles, los diferentes costos que se necesitan para producir. El precio de los combustibles está totalmente regulado por la ARECEP
y se lleva a cabo a través de un modelo que se conoce como Rédito para el Desarrollo, que es prácticamente pasarle los costos de, en este caso, importación y distribución al consumidor. O sea, se suman los costos y se pasan a la tarifa. Bueno, en esa medida, pues nos preocupa siempre que a los costos, a las tarifas, se le sumen costos que no son necesarios para llevar a cabo esa producción, que no están relacionados con el servicio que se está brindando. En ese sentido, nos preocupa que este proyecto denominado Ley de Combustibles, al igual que casi como 4 o 5 proyectos más que se han presentado en el último año y medio, 2 años, llevan el objetivo de modificar el artículo 6 de la Ley de Recope, que define cuál es el alcance de la Ley de Recope. Y entre las cosas que esta ley introduce es que le da a Recope la potestad de producir, industrializar y distribuir una serie de combustibles que hoy no son parte del monopolio de Recope. Lo que hoy Recope está vendiendo son combustibles derivados del petróleo. Cualquier otra actividad que se le dé a Recope, que viene, digámoslo así, que todavía no va a tener ningún impacto en los combustibles, pues son costos adicionales que van a ir directamente a las tarifas de los combustibles. Entonces, para los consumidores, cualquier consumidor de combustibles, y en especial en el caso nuestro, para los consumidores industriales, es muy preocupante que efectivamente se le otorgue esa potestad, como se le está otorgando en esta ley, de que Recope cargue todos esos costos a la tarifa de los combustibles. Eso está establecido y es parte, digamos, de lo que esta ley de combustibles en su artículo 6, pues le amplía el alcance a Recope y le da la potestad de que todo tipo de costos relacionados con estas nuevas actividades pues se carguen a los precios de los combustibles. Y nosotros somos muy vehementes al exponer que ya Recope, por la historia que tiene, pues tiene una serie de costos operativos sumamente altos. Tiene una convención colectiva que tiene una larga lista de incentivos, y algunos lo denominan privilegios. La ARECEP ha hecho una larga lista también de, digamos, cosas que incluye esta convención que a criterio de la misma autoridad reguladora no son requeridos para brindar el servicio. Entonces ahí hay incluso una contradicción porque la Sala Constitucional le dice, tiene que incluir todo esto porque está en la convención, y la ARECEP dice, no, esto yo no lo puedo incluir porque son gastos que no se requieren para brindar el servicio. Entonces entramos en ese problema, por tanto vemos muy inconveniente que se le sumen actividades a Recope que ya pues tiene una estructura de costos que a cualquier otro servicio o producto que se le sume a la operación de Recope pues va a cargar también con esa serie de costos. Don Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, me parece que parte también de lo que decía don Carlos Montenegro era lo primero que usted explicaba, que les ha preocupado el punto de la ARECEP, que no está incluido dentro de este proyecto, y usted, igual que don Carlos, entonces tienen la misma preocupación en este momento, sí, las tarifas que pueda incluirles el ARECEP para estos nuevos combustibles. Correcto. Es decir, nada que no sea un servicio público o la prestación de servicio público se carga la tarifa, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún proyecto en este momento, y todo lo que se ha invertido, por ejemplo, en lo que se invirtió en la refinería, etcétera, en ese proyecto fallido, eso ya se le devolvió a los costarricenses vía tarifa. Nada de eso está dentro de los costos actuales en el cálculo del precio. Por lo tanto, ningún otro proyecto que se haga o que habilite la ley para Recope se cargaría al precio porque no sería justo para el consumidor. Entonces, se parte de una presunción, nada más. Lo que don Carlos está diciendo es una presunción, porque esto no está especificado en el proyecto de ley. Lo que nosotros estamos haciendo desde Recope es puntualizando un borrador de ley que sí le permita a Recope
desarrollar con recursos frescos diferentes de los que se cargan al precio de los combustibles fósiles para desarrollar otros proyectos. Pero como bien lo dijo don Carlos, ninguno de estos otros proyectos estarían dentro del monopolio, por lo cual, desde ya, sin que haya una modificación legal para Recope, cualquier empresa nacional o extranjera podría desarrollar biocombustibles o introducir el gas natural o explotar la industrialización del hidrógeno o lo que sea. Es decir, eso es independiente de que Recope lo lleve a cabo o no lo lleve a cabo. Nosotros nos interesa porque la visión y la misión de Recope es por el país y debemos de realizar esto por un mandato presidencial y porque Recope es la institución o la empresa estatal que debe desarrollar esto para el país. Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope. En caso de que se apruebe la ley de los combustibles, que está ahorita en la Asamblea Legislativa, ¿de dónde pretende Recope sacar estos recursos para investigar, para traer el gas natural a Costa Rica y distribuirlo sin tener que afectar los precios? No, como le explicaba, nosotros no vamos a ver una posibilidad de que nos habiliten a investigar, desarrollar y eventualmente industrializar otras alternativas energéticas para Costa Rica es deseable para nosotros como empresa del Estado. ¿Pero buscarán algún financiamiento? Pero esta modificación, así como las otras que han habido en la Asamblea Legislativa, no dice cómo vamos a financiar. Entonces, como no podemos meterlo a la tarifa, lo que estamos haciendo nosotros es desarrollando un proyecto de ley que efectivamente le permita a Recope una moderna administración más ágil y que podamos recoger recursos financieros de otras formas para poder financiar estos proyectos y no cargar al consumidor. Don Carlos, eso es el punto. ¿Ustedes Sí. consideran que sí se le va a cargar al consumidor o que van a acaparar todo el mercado? En esta ley está explícito que los costos se van a cargar a la tarifa. Es un hecho, no se puede hacer chocolate sin cacao, ¿verdad? Si se van a, qué sé yo, explorar otras alternativas, si se pretende que, digamos, que Recope participe en el negocio de los biocombustibles, nosotros desde la Cámara pues hemos visto con preocupación porque sería como volver a aquellos tiempos de CODESA donde se le asignaba a instituciones estatales la función de Estado empresario y hubo una larga lista de fracasos. Y bueno, respetamos mucho el trabajo que hace Recope en la importación y distribución de combustibles. Es un trabajo que alguien lo tiene que hacer, pero nuestra preocupación es que la industria y los consumidores necesitamos los precios más competitivos posibles. Nosotros hicimos un análisis de todo el año 2017. Los precios de los combustibles en Costa Rica resultaron más caros que los precios en el resto de países de Centroamérica, con excepción de Nicaragua, que en todas las estadísticas se sale de rango, pero con excepción de Nicaragua, todos los otros países, desde Panamá hasta Guatemala, tienen precios más caros de los combustibles con respecto a Costa Rica, con y sin impuestos. Y eso pues preocupa en términos de competitividad. Para muestra, la última actividad que trató de desarrollar Recope fue una alianza que terminó muy complicada, que fue Soresco. Si eso no sale de los precios de los combustibles, pues tiene que salir de los impuestos, porque no hay, digámoslo así, otra opción para una entidad cuyo servicio principal pues, es la importación y distribución de combustibles. Don Alejandro. Sí, bueno, primero volver a aclarar que eso que se invirtió en Soresco ya se le devolvió a los costarricenses por la vía del precio. Ya no está cargado ahí. Ni ningún proyecto adicional está cargado a la tarifa. La tarifa de los precios del combustible se modifican por 3 variables. Una, el tipo de cambio, otra, los costos de operación de Recope y otra, los precios internacionales. La que más pesa actualmente son los precios internacionales, es lo que hace generalmente variar los precios de los combustibles.
En algunos países de Centroamérica, como Guatemala, se varía el precio de los combustibles diariamente. En otros países como El Salvador o Panamá, Honduras, se varía bisemanalmente. En Costa Rica se varía mensualmente y con retraso. Por eso es que a veces hay una incoherencia entre la baja del precio internacional de los combustibles y aquí se está haciendo un alza. Entonces es por ese retraso. No es problema de Recope, es la fórmula en que cómo se aplica en la ARECEP. Luego, los precios de los combustibles, más o menos, sin impuestos, son parecidos en el área. Con impuestos, Costa Rica es de los más altos, excepto por Nicaragua. Sin embargo, aquí hay algo muy importante y que no debe de soslayarse con respecto a la competitividad, ¿verdad? Porque es muy bonito tener competitividad, pero si la competitividad produce efectos dañinos en la salud, entonces la competitividad es espuria, ¿verdad? Porque entonces lo único que interesa es ser más competitivos en términos financieros. Y no es así, un país debe ser competitivo en términos de salud, en términos de la sostenibilidad ambiental y en términos financieros, para que las empresas puedan desarrollarse adecuadamente. Entonces resulta que nosotros estamos trayendo combustibles de altísima calidad al país, constatado por las agencias incluso importadoras de vehículos, que aquí en Costa Rica se traen vehículos sumamente finos, con motores muy finos, y las agencias están muy contentas con los combustibles que nosotros traemos al país. Y solo para ponerle un ejemplo, que hace poco lo aclaramos en un video que hicimos, en donde se suponía que alguien mostraba la transparencia del color de los combustibles de Panamá, etc. Bueno, ciertamente el octanaje que tienen los combustibles nuestros y los de Panamá son iguales. La diferencia está en que en Panamá, por ejemplo, la gasolina tiene 500 partes por millón de azufre. En Costa Rica es menos de 50 partes por millón de azufre, y eso ya hace una gran diferencia en la calidad del combustible. Entonces nosotros le estamos garantizando a los costarricenses una mejor salud, una mejor cuidado del ambiente con la calidad del combustible que traemos al país. Y eso tiene un precio. Nosotros, sin embargo, vemos que el precio es más o menos similar en Centroamérica. La otra cuestión importante de aclarar, en el resto de Centroamérica, aparte de las ciudades principales, el precio de los combustibles es más caro afuera de la capital. Entonces, cuando los países centroamericanos reportan su precio, reportan el precio capital y no el del interior del país. En Costa Rica somos el único país de Centroamérica en donde el precio del combustible es igual en cualquier parte que usted lo ponga, ¿verdad? Esa es una ventaja para los consumidores. Don Carlos Montenegro, subdirector ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica. La ley de combustibles lo que pretende es hacer un país libre de exploración y explotación de gas natural en Costa Rica. En caso de que la explotación de gas natural quede en manos de la empresa privada, ¿cuáles son las afectaciones que esto podría tener a nivel de ambiente en Costa Rica, sabiendo que sería en este país en el que se haga la explotación para proveer el gas a los consumidores? Sí, con respecto al tema del gas natural, hay países que han explotado su petróleo y su gas y han creado fondos de pensión, fondos para el desarrollo, y digámoslo así, aprovecharon esa riqueza natural que tienen y la han orientado a fines de desarrollo y tienen garantizado el futuro de su población. En Costa Rica se ha satanizado el tema del gas natural y de la exploración y explotación del gas, lo que nosotros consideramos es un error. Muchos expertos pues consideran que el gas natural va a ser un combustible de transición que va a durar alrededor de unos 50 años y que pues da una alternativa más limpia que el petróleo y sus derivados. Hay países que ya vienen aprovechando esto, como es República Dominicana, que tiene sus instalaciones para almacenamiento de gas, Panamá,
que es nuestro vecino que genera envidia. Ahí ya tienen un metro, tienen instalaciones para importar y distribuir gas natural. Hicieron una alianza público-privada. Correcto, o sea, no han necesitado que el Estado invierta, sino pues se hace una alianza con la empresa privada que desarrolla estas actividades. En el caso digamos, de lo que usted hablaba sobre, o que se comentaba sobre el tema de si esa actividad incluso sería una actividad que podría generar impuestos para el gobierno. El gobierno, el Estado, digámoslo así, en Costa Rica es el dueño de todo lo que hay, digamos, en el subsuelo. Entonces, el Estado tiene la potestad de dar concesiones y de controlar que esas operaciones se hagan de una forma amigable con el ambiente. Don Carlos, perdón que lo interrumpa, pero en la apertura de este negocio de gas natural, ustedes decían que podría ayudar a reducir un poco el déficit fiscal que está enfrentando en este momento el país. ¿Cómo asegurar o cómo proponerle esto a los diputados de la Comisión Legislativa para que tal vez de su posición lo tomen en cuenta? Bueno, hay estudios que el mismo Recope había realizado en el pasado que dan fe de que existe en Costa Rica. Pero los esfuerzos se quedaron ahí y más bien la idea de esta ley es prohibir por ley lo que ha venido haciendo por decreto prácticamente los últimos gobiernos de limitar la exploración y la explotación de gas natural y de petróleo consecuentemente. Entonces, efectivamente sentimos que es una gran oportunidad. El costo de un gas natural explotado localmente sería muchísimo más bajo y que pretender el negocio de importarlo y distribuirlo, que es, digamos, lo que en algún momento pues, se ha pensado como una opción, que es lo que está haciendo pues, Panamá y República Dominicana, como lo comentaba, pero en Costa Rica, digámoslo así, se ha ido al extremo de prohibir incluso eso, y no hay una reglamentación clara para que cualquier empresa privada que quiera entrar en el negocio sepa a qué atenerse respecto a la regulación, digámoslo así, que debería cumplir en el proceso de importación e introducción al país del gas natural. Si ese reglamento estuviera disponible, aprobado, emitido, pues publicado en la Gaceta, habría claridad para que inversionistas privados, que han venido muchos a visitarnos en el país con la intención de traer el gas natural a Costa Rica. Pero no ha habido una posición clara de los gobiernos de permitir, digámoslo así, dar ese paso de incorporar el gas natural. En el caso de la Cámara de Industrias, pues recibió un dictamen de la Procuraduría General de la República que se había hecho la consulta por parte de un diputado, y el gas natural pues es un combustible que no está dentro del monopolio de Recope. Entonces sería una actividad que se podría desarrollar absolutamente fuera del monopolio de Recope. Y eso, desde la óptica del sector privado, pues sería una ventaja desde la perspectiva del precio al que podrían esperar para disponer de ese combustible. Entonces, desde esa perspectiva, pues nosotros lo que hemos solicitado a los señores diputados es específicamente sobre este proyecto, la ley de combustibles, que lo rechacen, porque lleva, digámoslo así, para nosotros ese problema de incorporar combustibles como el gas natural o los biocombustibles que hoy no son parte del monopolio de Recope, incluirlos dentro de la ley, dentro de los alcances de la ley de Recope. ¿Y podría la Cámara de Industrias, Carlos Montenegro, subdirector ejecutivo, podría la Cámara de Industrias asegurar a los costarricenses de que en caso de que tenga la empresa privada esta potestad de manejar los recursos energéticos, que hayan precios competitivos? ¿Podría asegurar
de que los precios van a ser accesibles para los costarricenses? Lo que nosotros podremos esperar cuando es el sector privado el que desarrolla estas actividades es que se desarrollan justamente si son rentables. Y tienen que ser rentables para los usuarios y para los operadores. En el caso de una entidad como Recope, no necesariamente pues tenemos esa garantía de que se van a hacer siempre negocios rentables. Don Alejandro Muñoz, tal vez si ampliamos un poco lo que decía don Carlos Montenegro de la Cámara, ¿tendría también la capacidad Recope de exportar gas natural, de generarle al país ingresos? Bueno, como bien se ha dicho, ninguna de las alternativas energéticas en las que podría incursionar Recope, si hay una modificación de la ley fundamental, la 6588, es parte del monopolio del Estado. En esto hay que aclararlo. El monopolio del Estado no es igual que el monopolio de Recope. El monopolio de Recope no existe. Recope es una empresa creada para administrar el monopolio del Estado. Es una concesión que tiene Recope. Entonces, aparte de esa concesión, nosotros con la habilitación legal podríamos desarrollar otras energías alternativas. A nosotros nos es indiferente una en específico. Lo que Recope está haciendo es investigando para poderle plantear al presidente de la República y al país una serie de proyectos que pueden ser realizables en el país. Pasamos por las mezclas de combustibles con etanol, con biodiesel, con la importación de gas natural, con el desarrollo de la investigación que está haciendo don Frank Pichán en el hidrógeno. La ley que nosotros queremos y que estamos desarrollando es para poder hacer alianzas estratégicas en investigación, por ejemplo, con las universidades, o para hacer alianzas público-privadas con los industriales costarricenses. De hecho, muchos industriales se han acercado a Recope a conversar porque tienen proyectos pequeños en biocombustibles, por ejemplo, y para Recope es interesante poder hacer alianzas y dinamizar, que esta es otra cosa que podría efectivamente darnos esta ley, que Recope sea un dinamizador de ciertos sectores de la economía costarricense que están deprimidos hoy, como por ejemplo la agricultura, en la producción del etanol o en la producción del biodiesel, y en la industria costarricense en la generación de biocombustibles. Es decir, Recope es un socio importante en cualquiera de estas iniciativas, y eso es lo que nosotros pretendemos, que Recope se incorpore en estas actividades que no son parte del monopolio, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante dejarlo en claro. Con respecto a los precios, obviamente que si nosotros entramos en relación en relaciones público-privadas, pues uno de esos factores importantes a tomar en cuenta es la rentabilidad del negocio, cosa que hoy, por ejemplo, no tenemos. Hablando del precio de los combustibles, a Recope no se le reconoce, por supuesto, ninguna utilidad. Si, por ejemplo, una empresa privada quisiera vender combustibles fósiles en el país, en la ecuación para cálculo de precio no está la rentabilidad. Eso tendría que sumarlo, por lo tanto, probablemente sería más caro. Pero en el desarrollo de otras energías alternativas sí habría que modificar el cálculo de precios. Ahora, esto no quiere decir que todas las alternativas energéticas que se puedan desarrollar a futuro estén reguladas. Puede ser que algunas sean no reguladas, porque vamos a estar en competencia, ¿verdad? Como ya les dije, por ejemplo, en el tema de biocombustibles, aquí la empresa privada puede desarrollar ya biocombustibles y empezar a comercializarlos. Yo creo que hay pequeños emprendimientos que así lo hacen. Entonces no es un tema únicamente de que si se habilita Recope o no, es que es algo en lo que el país puede entrar. Esto es una situación que debe ser solucionada, digamos. El problema de la contaminación, la polución, debe ser solucionada con una visión país en donde participemos todos, empresas públicas y empresa privada. Don Alejandro Muñoz, nos gustaría conocer su posición con respecto al señalamiento que hace la Cámara de Industrias, que menciona incluso, que pone en tela de duda si es conveniente que el país continúe incluso con el monopolio del petróleo,
Poniendo esto ante la duda es a lo que lleva el cuestionamiento a la Cámara de Industrias de si se le puede dar las potestades para que administre los recursos energéticos naturales. Bueno, es decir, en el país hay diferentes opiniones. Hay gente que todavía piensa que lo más lógico y rentable para el país sería explorar y explotar el petróleo y el gas natural que probablemente hay en nuestro subsuelo, ¿verdad? Pero eso es la ley 5508, que es la ley que crea el monopolio del Estado. Entonces, es el Estado, el gobierno, el que debería de modificar esa ley. Es decir, ningún gobierno lo ha querido hacer. Creo yo que lo más sabio es cuidar de los recursos naturales que tanto beneficio le han traído al país en términos del turismo ecológico que nosotros tenemos, que es muy importante y además por ello somos reconocidos en el mundo como una potencia que cuida sus recursos naturales, que tenemos, digamos, la capacidad ética y moral de opinar acerca del cuidado de los recursos naturales. Y yo creo que ese potencial más bien lo debemos de fortalecer implementando cambios en las energías, yendo hacia energías limpias como ya lo tenemos en electricidad. Entonces, creo que Recope es una empresa del Estado que debe dar pasos grandes hacia el cambio de las energías alternativas y un mejor ambiente y una mejor salud para el país. Don Carlos. Sí, nosotros coincidimos, celebramos que haya un esfuerzo por, digámoslo así, reducir las emisiones que provoca el consumo de combustibles fósiles. De hecho, es el sector transporte el que genera, digámoslo así, más emisiones, pero tampoco hay que perder, digamos, la perspectiva, porque según la misma justificación de motivos de esta ley, Costa Rica no aporta ni siquiera el 1% de las emisiones totales que se producen en el planeta. Entonces no podemos ir, digamos, al extremo de ser más papistas que el Papa. Lo que nosotros vemos, digamos, con estos proyectos, porque no es solo la ley de combustibles, como lo mencioné, hay 4 proyectos más que vienen ahí en fila y todos quieren darle trabajo a Recope. Y eso hay que valorarlo porque desde el 2011 Recope dejó de refinar. Era su actividad principal, de hecho su nombre es Refinadora Costarricense de Petróleo. Al día de hoy Recope ya no refina. Entonces, parte de ese core business de Recope, digámoslo así, dejó de existir. Y ahora hay como un interés, sentimos nosotros, de darle, digámoslo así, nuevas tareas a Recope. Pero en eso es parte, digamos, de las cosas en las que no coincidimos con este proyecto, porque sentimos que mucho, digamos, del tema de tratar de descarbonizar la economía va a venir por el lado más bien de la producción eléctrica. Y Recope no es, digámoslo así, parte del sector eléctrico, no ha estado en esa actividad. Su foco ha sido el tema de los combustibles derivados del petróleo. Y esto, o sea, nosotros ahí vemos que se está cometiendo un error de pretender a una institución o a una organización que tiene una tarea muy concreta, que tiene un expertise muy concreto, y que lamentablemente vemos que hay cosas que no se han hecho como lo esperábamos, venir a darle ahora nuevas tareas y el liderazgo, digámoslo así, la tarea de revolucionar el tema energético de Costa Rica. Ahí nos parece que estratégicamente, y vemos con muy buenos ojos, pues que el nuevo ministro rector del sector sea, digamos, el interesado en ahora asumir realmente la rectoría del sector energía, así él nos lo ha expresado a la Cámara de Industrias, porque en el pasado lo que hemos visto es que hay 2 operadores muy importantes en el sector de combustibles. Por la parte eléctrica está el ICE y por la parte de combustibles está Recope. Y entonces el Ministerio de Ambiente y Energía no ha, digámoslo así, generado esa visión país y esas directrices
digamos, de forma independiente, pensando en lo que más le conviene al país, sino que se ha apoyado en las asesorías y, de hecho, la dirección de planificación del MINAE está compuesta justamente por funcionarios del sector eléctrico y de los operadores del sector eléctrico, y en el caso de los combustibles, de Recope. Entonces, la opinión del rector ha estado influida por la opinión de los operadores, y ahí es donde sentimos que el nuevo ministro pues ha visto la necesidad de asumir esa rectoría y dar las directrices con una visión país y no una visión únicamente de los operadores, porque en nuestro caso, más bien algunos empresarios que han tratado, por ejemplo, de incorporar biocombustibles y de vender biocombustibles, se han visto, digámoslo así, bloqueados por la misma acción de los que hoy han estado operando el sector de los biocombustibles, porque ellos pues tienen su espacio, y su espacio es con los derivados del petróleo. Entonces, adicionarle biocombustibles, que es la lógica, simplemente que Recope compra a diferentes productores una cantidad X de combustibles y se lo suma de biocombustibles y se lo suma a las gasolinas. Pero eso llevamos muchísimos años de que no ha operado, porque el comprador único no ha impulsado, digámoslo así, y ahí no es Recope el responsable de eso. Eso es una visión país, donde desde el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y demás instituciones, digámoslo así, ponen el programa para que Recope pueda tener, digámoslo así, proveedores locales de biocombustibles, y simplemente pues Recope recibe esos biocombustibles, los puede adicionar a las gasolinas y distribuirlos conjuntamente con los combustibles que ha distribuido. Pero llevamos, hay un autor por ahí dijo que 100 años de tratar de hacerlo y no se ha hecho. ¿Por qué? Porque la visión de Recope ha estado centrada en petróleo y sus derivados, y ese es su expertise. Yo siento que si vamos a desarrollar un nuevo programa de biocombustibles, pues armemos ese programa, pongámosle las reglas del juego, pero no lo metamos, digámoslo así, dentro de una institución que ya, como lo mencioné, pues tiene una estructura operativa que va a encarecer esa cadena productiva. Claro, muchas gracias. Él es Carlos Montenegro, subdirector ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Por una posición para finalizar, don Alejandro Muñoz, ¿por qué sí Recope? ¿Por qué sí debería administrar estos recursos Recope? Bueno, Recope es visto, digamos, tal vez no por la Cámara de Industria específicamente, pero por algunos de sus socios, como un socio importante en el desarrollo de nuevas oportunidades para Costa Rica. Sí, Recope tiene la fuerza financiera para ser un socio importante en el desarrollo de biocombustibles o en el desarrollo de otras energías renovables. Ciertamente nosotros tenemos el apoyo total del ministro rector, don Carlos Manuel Rodríguez. Él ha asumido una rectoría activa en la que el ICE y Recope le están aportando al país planes para desarrollar las energías limpias que Costa Rica necesita en el futuro. Por ejemplo, en el caso del ICE, aunque ya tiene y ya cuenta con energías limpias para Costa Rica en la generación eléctrica, también podríamos suponer que la generación distribuida va a ir sustituyendo paulatinamente a las grandes hidroeléctricas. Eso es una modificación que el mercado y el mundo está empujando, porque hacia eso vamos, se están desarrollando nuevas tecnologías. Así como el petróleo todavía no está por agotarse en el mundo, sin embargo, es una fuente que hay que irla desechando porque estamos frente a un fenómeno de cambio climático que nos está impactando y si no hacemos nada, pues nos vamos a acabar con la sociedad mundial. Entonces, creo que el hecho de que Recope se reconvierta y sea un socio importante en el desarrollo de energías alternativas para Costa Rica, porque lo puede hacer, sí es una visión país
necesaria. Perfecto. Y en este sentido es que nosotros vamos a presentar próximamente un plan a Casa Presidencial sobre las diferentes alternativas que Recope le puede dar al país. Perfecto. Muchísimas gracias a don Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, y a don Carlos Montenegro, subdirector ejecutivo de la Cámara de Industrias. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Hace muchos años, nuestros ríos fueron transformados